Todo lo que el Señor hace, lo hace en tiempos perfectos. Y no es casualidad todas las palabras proféticas que hemos escuchado en esta mañana acerca del tema que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes el día de hoy. Malaquías fue el penúltimo profeta del Antiguo Testamento, porque si todos recordamos, el último profeta fue Juan Bautista. Las palabras de Malaquías fueron palabras duras, palabras recias, palabras de exhortación y de enseñanza para el pueblo de Dios. Curiosamente, después de Malaquías hubo un tiempo de silencio donde Dios no habló a su pueblo. Pasaron cerca de más de 400 años en un silencio absoluto donde el pueblo de Israel moría de sed, moría de hambre, acerca de conocer la palabra de Dios. No había profeta, no había ley, no había mandamientos que se cumpliesen y el pueblo caminaba ciegamente delante de Dios. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es: ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Que hubo un tiempo en el cual Dios ya no habló. Eso mismo tenemos nosotros que reflexionar en nuestras vidas, porque cuando Dios habla y nosotros no obedecemos, ¿para qué Dios nos habla? Cuando Dios habla, nosotros tenemos que responder a lo que Él nos manda a hacer, a la exhortación que Él nos pide, a los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida y en nuestra conducta. Hoy quiero compartir con ustedes y vamos a ir, como dije anteriormente, al libro de Malaquías y vamos a comenzar por el capítulo 1. Pero antes que eso, yo quiero compartir con ustedes el último versículo de Malaquías 1:14 que dice: porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es terrible entre las naciones. ¿Cuántos de nosotros tenemos entonces ese temor de Dios? Porque yo soy gran rey, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, y mi nombre es terrible entre las naciones. Y si el nombre de Dios es terrible entre las naciones, ¿no debería de ser más terrible en medio de su propio pueblo? Voy a comenzar entonces con Malaquías, capítulo número 1, versículo número 1 en adelante. Dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Hay un título que dice: Jehová reprende a los sacerdotes, en el versículo 6, y dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Es la queja del Señor. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Y en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Estas duras palabras que Dios está recriminándole al pueblo porque ellos no hacen lo que Dios espera que ellos deberían de estar haciendo. Tener ese temor de Dios en sus vidas y al presentarse ellos delante del Señor con sacrificios
con ofrendas no eran agradables a Dios. ¿Por qué? Porque lo hacían de una manera despectiva, lo hacían de una manera superficial. Continuamos en el versículo 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 13. Versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Dios está diciendo, ¿cómo es posible que los pueblos de la tierra me honren, me teman y ofrezcan sacrificios agradables a mí y mi pueblo no lo haga? Continúo en el versículo 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Se dan cuenta ustedes el quebrantamiento que hay en el corazón de Dios? Porque su pueblo no le honra como Él espera que sea honrado, como Él es digno de su alabanza y de adoración. Esto entonces es Dios mismo hablando a través del profeta Malaquías, quejándose en contra de su pueblo para que ellos se tornen de sus malos caminos y puedan ellos entender en su corazón cuál es la manera correcta de tener un trato y una relación personal con su Dios. Comienza este capítulo y dice, yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿Será esto una queja que muchas veces nosotros le hacemos a Dios? Señor, pero yo no miro tu amor en mi vida. Yo no miro tu mano en mi vida. Te he amado, dice Dios a su pueblo. Ajá, respondieron ellos irónicamente. ¿En qué nos has amado? Demuéstranoslo. Esa es dureza de corazón y dureza de servir, de cerviz. Dudar del amor de Dios es el principio de la incredulidad y la desobediencia, y demuestra una falta total de temor hacia Dios. Eva dudó del amor de Dios y comió del árbol que le era prohibido. Pensó que Dios le estaba privando de algo bueno, agradable para la vista y para su gusto. Satanás quiere que nos sintamos abandonados por Dios. Él dice, miren sus circunstancias difíciles. ¿Dónde están sus cosechas? ¿Por qué Dios no los cuida? ¿Dónde están sus bendiciones? Es una y otra vez que nosotros escuchamos la misma tono de palabras que resuenan en nuestros corazones. ¿Para qué? Para sembrar duda, para sembrar temor, pero no el temor que nosotros tenemos que temer, ni tenemos que tener. Ese temor paraliza. El único temor que nosotros tenemos que permitir y tenemos nosotros que construir es ese temor santo, reverente hacia nuestro Padre Celestial. Quiero que piensen en esto. ¿Por qué están ustedes hoy aquí? Es una pregunta que tenemos que hacernos, es valedera. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué estoy yo escuchando esta prédica? ¿Por qué me estoy tomando y sacrificando un tiempito? La respuesta es, y lo dice Malaquías, porque Dios los ha amado y los ha escogido a cada uno de ustedes por su pura gracia y amor.
Si no hubiera sido así, ninguno de nosotros estuviera hoy acá o estuviera haciendo sacrificio para estar sentado escuchando esta prédica. Pero ¿cómo la estamos nosotros escuchando? ¿Cómo estamos nosotros viniendo al templo, a la iglesia del Señor? Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, a que se apure la prédica, tengo que salir corriendo, nuestro pensamiento anda divagando en otras cosas, no en lo que en ese momento Dios está pidiendo y requiriendo de nosotros. ¿Cómo estamos nosotros alabando? Estamos alabando en espíritu y en verdad, que es como a Dios le agrada. Estamos alabando y adorando a Dios de nuestro corazón. ¿Estamos nosotros danzando delante de su presencia? ¿O simplemente estamos sintiendo un cansancio y un fastidio porque no me gusta esa canción, no me gusta la forma que adoran, no me gusta la forma que predican, no me gusta escuchar a ese predicador de manera personal? Todo el tiempo nuestra mente anda corriendo detrás de nuestras pasiones y nosotros tenemos que aprender a ponerle un freno a esas cosas, a esas situaciones, a esos pensamientos y decirle: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ese es entonces el ritmo que nosotros tenemos que tomar para conducir nuestra vida delante del Señor. Entonces, ¿cómo estamos nosotros respondiendo a ese llamado que Dios nos hace? A ese amor y a esa gracia sin la cual ninguno de nosotros seríamos salvos, sin la cual ninguno de nosotros hubiéramos tenido la bendición de nacer de nuevo y de conocer a nuestro Cristo Salvador y Redentor, que está intercediendo por cada uno de nosotros el día de hoy delante del trono celestial. Dios demostró su amor a su pueblo de dos maneras, dice el pasaje que hemos escuchado. En su gracia, Él escogió a Jacob, el padre de Israel, y rechazó a Esaú. Es algo que nosotros no podemos entender muchas veces. Quien Esaú de muchas maneras era un mejor hombre que Jacob. Jacob, el engañador. Jacob, el mentiroso. Jacob, el que robó. ¿Ya? Y juzgó entonces a los edomitas, los descendientes de Esaú, y le dio a Israel lo mejor de las tierras, prometiéndole una tierra que fluía leche y miel, pero sus pecados contaminaron la tierra y Él en su gracia y en su amor los volvió a restaurar. ¿Cuántas veces nosotros no pecamos? ¿Cuántas veces nosotros no echamos a perder los planes de Dios? Una y otra vez. Dios en su misericordia nos mete nuevamente al redil para que nosotros caminemos rectamente delante de Él, y Él borra todas nuestras iniquidades y echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados para no acordarse más de ellos, dice. Y haré cosa nueva contigo y conmigo cada día que nosotros nos levantamos, porque dice su palabra que nuevas son sus misericordias todos los días. Amén. Este pasaje es un pasaje espejo de la vida de nosotros. Lo que aconteció en el pueblo de Israel en esa época acontece una y otra vez con la vida de nosotros. Y sirve de exhortación, porque la palabra dice que todo lo que está escrito sirve de enseñanza para que nosotros aprendamos de los errores de los otros, para no cometerlos nosotros. Pero somos tan necios que volvemos nosotros, a pesar de que conocemos lo que ha acontecido y lo que le desagrada y lo que le agrada a Dios, volvemos a caer. Dios en su gracia y en su misericordia nos vuelve a levantar, nos vuelve a decir: comencemos de nuevo, nos vuelve a tomar de la mano para volvernos a conducir en sus caminos, ese camino estrecho, ese camino en el cual Jesús abrió esas puertas para que nosotros pudiésemos entrar. ¿Es fácil? No, seguramente no es fácil. Requiere un esfuerzo, requiere un sacrificio, pero va a tener grande recompensa al final de nuestras vidas. Si escucháramos a Dios y Él nos acusara de despreciarlo, ¿qué diríamos nosotros? Pondríamos excusas. Lo más seguro es que nuestra respuesta inmediata sería autojustificarnos delante del Señor. Es que no me das, es que no tengo suficiente, es que no me escuchas ni me respondes, es que no has cumplido tus promesas en mi vida, etcétera, etcétera,
etcétera. ¿Qué excusa le hemos puesto nosotros? ¿Cuál es la excusa que resuena una y otra vez que nosotros le damos a Dios? Es que no tengo tiempo, es que estoy muy cansado, es que ha sido un día muy difícil. ¿Acaso no le ofrecemos nuestros sucios trapos de justicia como evidencia de que lo amamos? Lo que nos sobra es lo que le estamos dando continuamente nosotros al Señor. ¿De verdad pensamos que solo venir a la iglesia cuando nos es conveniente honra al Señor? Muchas veces venimos tarde, muchas veces venimos de mala gana, muchas veces venimos aburridos, en lugar de venir expectantes. El que no tiene expectación en su corazón de lo que Dios va a hacer en ese día para él, se está perdiendo las bendiciones de Dios, porque van a pasar y vamos a ser tan ciegos, van a haber tantas escamas en nuestros ojos que no vamos a ver venir las bendiciones y las vamos a tomar. Su palabra dice que caminaré y las bendiciones de Dios me alcanzarán. Me alcanzarán si yo camino en los caminos que Dios tiene para mí, no en los caminos que mis concupiscencias, que mis deseos carnales, que mis obligaciones me desvían de los caminos que Dios ha establecido para mi vida. Nos preguntamos una y otra vez, ¿por qué las bendiciones no vienen a mi vida? La respuesta es esa. La respuesta es, no estoy en el lugar ni en el tiempo de Dios para mi vida. ¿Cómo lo hago entonces? Tengo que buscar con temor y con temblor la presencia de Dios para entonces escuchar cuáles son los planes que Dios tiene para mi vida ese día. El maná se comía día a día. El maná de ayer, el maná de hace un mes ya no servía. Nosotros tenemos que venir diariamente para que Dios nos dé ese pan de vida. ¿Estará Dios impresionado con que le dediquemos unos momentos apresurados para leer su palabra y tal vez para hablar con Él si nos da tiempo? Si es entonces que tenemos esa disposición de corazón mientras dedicamos el resto de nuestra vida a nuestros deseos y nuestros pasatiempos, ahí el tiempo se hace corto. Nos quejamos, qué rápido pasó el día cuando estamos nosotros entretenidos en lo que nos gusta estar haciendo. Pero qué largo sentimos nosotros cuando vamos a la presencia del Señor y si bien nos va, estamos 5 minutos porque ya cumplimos nuestra tarea. Es de lo que Dios se quejaba acerca del pueblo de Israel. Le traían ofrendas, pero esas ofrendas no eran agradables a los ojos de Dios. Y si solo le damos el sencillo que tenemos en nuestras bolsas, en nuestros bolsillos, en nuestra cartera como diezmo, mientras gastamos en nuestros deleites y no en su obra, ¿será eso agradable entonces al Señor? Pensamos que seguramente Dios no tiene razón para acusarnos de despreciarlo y no tener suficiente temor de Él. ¿O me equivoco? Este pasaje entonces se centra en la advertencia que Dios le da tanto a los sacerdotes como a todo su pueblo y sigue vigente aún para la vida de cada uno de nosotros. El versículo 6 dice, un hijo honra a su padre y el siervo a su señor. ¿Es eso correcto? Los hijos deben de honrar a los padres para que tengan bendición, dice la palabra, porque es el primer mandamiento con bendición. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Un padre se duele cuando los hijos no le honran. El corazón se quebranta cuando un hijo es irresponsable, es falto de respeto, es abusivo hacia el padre. ¿Dónde está mi honra si yo soy padre? Dice el Señor. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Acaso el amo no teme a su Señor y no le debe de obedecer? ¿Por qué? Porque le está pagando para que sus servicios sean conforme a lo que el amo le manda a hacer. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, dice el Señor. ¿Cómo venimos nosotros delante de la presencia del Señor? ¿Venimos con manos limpias? No quiere decir que si nosotros hemos pecado,
Porque dice la palabra que todos pecamos. No vengamos a la presencia del Señor. Cuando nosotros pecamos, debemos de correr a la presencia del Señor. No debemos de huir de su presencia. Dios va a escuchar al corazón contrito y humillado, dice su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos ese perdón por su pura gracia y su pura misericordia. Entonces, debemos de venir con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Dios responde, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Cuántas veces pensamos, ay no, si Dios no me va a oír, no, si Dios no va a responder mi oración, si Dios no me va a ayudar? Estamos despreciando entonces la mesa del Señor que está poniendo delante de nosotros, donde hay pan fresco, donde hay manjares, para que cada uno de nosotros podamos entonces tomar lo que necesitamos. Que no nos pase a nosotros como la historia de aquel pasajero que hizo el gran esfuerzo por comprar un ticket de un transatlántico. Y el hombre llevaba en su morral pan, queso. Y a través de los días que pasaron, este pan y ese queso se puso rancio. Y en los últimos días ya del viaje del transatlántico, este hombre averiguó que su ticket compraba la posibilidad de que él se presentara en ese restaurante donde habían viandas de toda clase 3, 4, 6 veces al día. Queridos hermanos, para nosotros hay una mesa preparada que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, para que nosotros tomemos lo que nos hace falta, para que nosotros tomemos lo que necesitamos, para que nosotros renovemos nuestras fuerzas y sintamos nosotros ese gozo y ese agradecimiento que debe de haber en nuestro corazón y decirle, gracias Padre, que tú suples todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y sé que nada me faltará. Eso es fe. Esa es certeza, eso es quitar fuera el temor de nuestras vidas y dar lugar en nuestro corazón y en nuestra mente a temer, al único que nosotros le tenemos que temer, a nuestro Padre Celestial en amor. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo, dice el Señor. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. ¿Cómo son nuestras ofrendas delante del Señor? ¿Cómo es nuestro tiempo de alabanza y de adoración? ¿Cómo estamos nosotros trayendo nuestros diezmos, nuestras primicias y nuestras ofrendas al Señor? Escasamente. El que siembra escasamente cosechará escasamente, dice. Pero el que siembra abundantemente cosechará abundantemente, dice el Señor. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes? ¿Estamos viviendo lo que nosotros deseamos? No, posiblemente no. Dios quiere darnos más. Dios quiere bendecirnos abundantemente. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Amén. ¿Quién de nosotros, si siendo malos, dice la palabra, sabemos dar pan a nuestros hijos? ¿Sabemos dar las mejores cosas a nuestros hijos? Entonces, ¿acaso nuestro Padre Celestial no es mejor que cada uno de nosotros? Y nosotros hemos sido adoptados a través de la sangre de Jesús para podernos llamarnos hijos del Dios Altísimo. Por lo cual nosotros podemos clamar, Abba Padre, Abba Padre. ¿Saben ustedes cuál es el significado de la palabra Abba Padre? Intimidad, amor, seguridad, confianza. Nosotros podemos venir en cualquier momento. Cuando hay un hombre muy importante, sea en una junta directiva, sea en una empresa o sea un presidente, el hijo puede entrar confiadamente en el despacho y nadie lo va a detener, nadie lo va a parar, ni siquiera los guardias del presidente lo van a parar. ¿Por qué? Porque tiene las puertas abiertas. Así es como nosotros tenemos que tener ese mismo corazón y esa certeza en nuestro corazón. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Amén, amén, amén. Dice, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo?
Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. A ninguno de nosotros se nos ocurriría llevarle un regalito que nosotros encontramos que alguien está vendiendo en la calle. Por ejemplo, una cosita de plástico que no tiene valor, que posiblemente está manchado, está sucio y está deteriorado por el sol. No, nosotros procuráramos ir a la mejor tienda porque queremos nosotros agradar a esa persona a la cual nosotros nos vamos a presentar para pedirle un favor. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué hacemos lo mismo muchas veces nosotros con nuestro Padre Celestial? Honrar la relación de pacto con Dios no se logra tratando lo sagrado a Él con indiferencia. No podemos ser indiferentes, no podemos ser livianos, no podemos ser apresurados. Tenemos nosotros que ser determinados cuando venimos delante de la presencia del Señor. Bien, no tengo tiempo para hacerlo adecuada, correctamente y agradablemente a Dios en este momentito. Buscaré deliberadamente entonces el mejor momento de mi día para presentarme y traerle ofrendas de sacrificio de alabanza que confiesan su nombre. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Una intimidad, una relación personal de Él contigo, de tú con Él. No pensamientos, no cosas que te distraen en ese momento. Es difícil aquietar la mente cuando uno se presenta delante del Señor. Yo estoy totalmente convencido de ello. Y cuando vienen entonces y decidimos nosotros postrarnos delante de la presencia del Señor, comienza una turbulencia en nuestra mente. Pero nosotros tenemos que aprender a aquietar nuestra mente y decirle silencio. Silencio. En el silencio Dios nos va a hablar. En el silencio Dios habló al profeta Elías cuando éste se escondió porque tenía temor en su corazón y necesitaba esa respuesta del Señor. En ese silencio y en esa quietud Dios te va a hablar. Y por lo tanto nosotros tenemos que aprender a aquietar esos pensamientos, a decirle a nuestra mente que se calle y que espere en el Señor. Espera en Jehová. Amén. Nosotros tenemos entonces que venir con una genuina reverencia y con una certeza en nuestro corazón de que si nosotros disponemos nuestro corazón delante del Señor, Él está ahí para nosotros. Te estaba esperando. Hemos escuchado una y otra vez que la profeta Helen nos comparte esos momentos, cuando ella se retrasa, cuando ella no se presenta. ¿Y dónde estabas hoy? Nos ha compartido ella muchas veces que el Señor le dice. Lo mismo te dice a ti, lo mismo me dice a mí. ¿Dónde estabas hoy? Hacía tiempo que no venías, hacía tiempo que te estaba esperando. Ya era hora que vinieras. Ven, hijo mío, ven, hija mía, deleítate en mí, que yo tengo manjares para ti, dice el Señor. No debemos de hacerlo entonces con un sentimiento de obligación simplemente para llenar un requisito. ¿Por qué? Porque somos deudores y cuando alguien es deudor debe de haber gozo, debe de haber agradecimiento en nuestros corazones por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y por lo que sabemos que Él quiere hacer en nuestras vidas. Pero ¿quién lo impide? Nuestras actitudes equivocadas y erróneas. La forma entonces como nosotros nos presentamos a través de este pasaje que hemos escuchado y hemos leído, es la forma que posiblemente no es la adecuada, no es la correcta, no es la que Dios está esperando de cada uno de nosotros y tiene una queja contra cada uno de nosotros. Los sacerdotes y el pueblo nunca ofrecerían animales inferiores a un gobernador o a un rey persa, porque eso profanaría su nombre e invitaría a su ira. Entonces, ¿por qué le ofrecían animales defectuosos al Rey de Reyes? El corazón del hombre es malo. La naturaleza del hombre es pecaminosa. Nosotros tenemos que aprender a matar a ese viejo hombre.
Nosotros somos renovados continuamente en Él. Y es la palabra de Dios la que va a transformar nuestra vida, como dice Romanos. No os conforméis. Ya, lo de ayer, lo que hemos hecho hasta el día de hoy, posiblemente no es bueno. Quiere decir entonces que al no conformarnos, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que procurar un cambio para que las cosas cambien. Nosotros no podemos seguir sembrando lo mismo que hemos sembrado hasta este momento, porque va a seguir produciendo del mismo fruto. ¿Nos gusta ese fruto que estamos teniendo? ¿O queremos que el fruto cambie? ¿Queremos que las bendiciones cambien en nuestras vidas? Bueno, nosotros tenemos entonces la llave para hacer que eso cambie en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Presentarle ofrendas agradables a nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Acaso no deshonramos el nombre de Dios al permitir que nuestros deseos gobiernen nuestro corazón? Con nuestras acciones superficiales nos convertimos nosotros en religiosos y ritualistas. Con nuestras acciones superficiales nos convertimos nosotros en religiosos y en ritualistas. Ya lo hacemos de una manera mecánica, pero ya no lo hacemos de pensamiento intencionalmente, ni mucho menos de corazón. Lo hacemos de esa manera para apaciguar nuestra conciencia o nuestra culpa en vez de darle un sacrificio digno de alabanza y adoración a Dios como Él merece. ¿Cuántas veces mientras nosotros leemos la Biblia, u oramos o alabamos, permitimos que nuestra mente se vaya, divague en nuestra imaginación en vez de unirnos en un mismo sentir con el Señor? Cuando el deber reemplaza la pasión por el Señor, la naturaleza humana busca pasos mínimos apenas suficientes para cumplir con una obligación. Cuando nosotros pensamos que debemos de hacer y no nace de nuestro corazón hacer las cosas para Dios y con Dios, entonces nosotros nos estamos volviendo en ritualistas, en religiosos, y no estamos nosotros agradando al Señor. Pienso que ¿acaso no será mejor entonces ninguna adoración que una adoración irrespetuosa y liviana a Dios? ¿No creen ustedes? ¿No comparten conmigo esta opinión? No, mejor es un poquito. Esa es la forma como el pueblo se presentaba. Le traía una ofrenda defectuosa a Dios que solo lo irritaba, que solo lo enojaba, que solo lo lastimaba. ¿Por qué? Porque él esperaba que sus hijos le honraran, que sus hijos le respetaran, que sus hijos lo miraran como ese gran rey, como ese gran Señor único, creador del cielo y de la tierra. No hay nadie como Dios, ni nadie que iguale las obras y las maravillas de Dios, nuestro Padre Celestial. Si en realidad nosotros amáramos más a Dios, ¿no sería Él nuestro objetivo ofrecerle lo mejor a Él? Lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mi adoración, lo mejor de mis ofrendas, con sacrificio gozoso de labios que confiesan su nombre. Veamos la manera que Job caminaba delante de Dios y le era agradable a Dios. Job 1, del 1 al 10. Dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Ven ustedes estas 4 características o cualidades que Job tenía? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Por qué? Porque Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y todos sabemos que Job tenía grande bendición, la bendición de Dios.
y Dios había guardado y rodeado la vida de Job. Entonces, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Qué interesante. ¿Acaso teme Job a Dios en balde? ¿Por qué? Porque Job tenía temor de Dios y no quería desagradarlo, no quería lastimarle, no quería ofenderle. ¿Ya? Y por eso Dios lo tenía guardado. Y le dice, ¿no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Cuando nosotros entonces caminamos de la misma forma que Job caminó delante del Señor, de forma perfecta, de forma recta, de forma temerosa de Dios y apartándonos del mal, Dios cerca nuestras vidas. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Este es el mismo diablo conversando con Dios. No le he podido tocar. ¿Por qué? Porque él tiene temor de ti, porque él anda rectamente delante de ti, porque él hace lo justo y lo correcto y lo perfecto y se aparta del mal. ¿Para qué? Para agradarte a ti. Conocemos la historia, sabemos qué es lo que sucede. Sin el permiso de Dios, el Satanás ni sus demonios nos pueden tocar. Y si nosotros estamos caminando agradablemente delante de Dios, tengamos esa certeza en nuestro corazón que Dios nos guarda y Dios nos va a bendecir. Amén. Sin el conocimiento claro y sólido de la palabra de Dios, que enseña que Dios es creador, que es redentor, que es Señor y Rey de todas las cosas visibles e invisibles, la interpretación de los creyentes se ha degenerado. ¿Por qué? Nos está faltando algo, nos está faltando ese equilibrio, ¿ya? Nos está faltando entonces que nosotros conozcamos las facetas completas de Dios. Esta es como la historia de aquellos ciegos que se les presenta o los ponen delante de un elefante y viene cada uno de ellos a tocar la parte que les corresponde y cada uno de ellos comienza a dar una interpretación, porque uno le toca una pata, porque otro le toca la trompa, porque otro le toca la cola y porque otro le logra tocar la panza. Cada uno de ellos da entonces lo que su mente está pensando que ese animal es, pero están fallando. Como muchas veces nosotros fallamos al no tener un conocimiento claro de quién es Dios, de todas sus facetas, de todas sus características, de todas sus cualidades. Tenemos nosotros que esforzarnos por conocer entonces la palabra de Dios para tener el contexto completo de cuán grande, maravilloso, poderoso, amoroso y temeroso es el Señor Dios de los ejércitos. Amén. Entonces esa interpretación falsa, esa interpretación que falta, esa interpretación que carece de todo conocimiento, degenera entonces el pensamiento de los creyentes y se desvirtúa, y nuestras ofrendas a Dios de cómo nosotros tenemos que presentarnos delante de Él van perdiendo entonces ese valor y esa esencia que nosotros tenemos que tener. Cuando Dios no contesta nuestras oraciones o no nos bendice, no debemos nosotros de culpar a Dios por no cumplir Él sus promesas, sino examinar, como he dicho anteriormente, nuestros corazones para ver claramente que los sacrificios defectuosos que estamos presentándole no son agradables delante de Dios, que nuestra vida no es la forma como Dios espera que cada uno de nosotros nos conduzcamos, que no es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros estemos haciendo, ni en el lugar que nosotros estamos en ese momento. Tenemos que alinearnos entonces con su voluntad para que no hayan dos voluntades o tres voluntades ejerciendo influencia en nuestras vidas. La voluntad de Dios debe de prevalecer en la vida de cada uno de nosotros, no mi voluntad sobre la voluntad de Dios. Pero si nosotros también permitimos que la voluntad de Satanás venga y tuerza los caminos que Dios tiene preparados para nosotros, ¿de qué nosotros nos estamos quejando?
Es tiempo de reflexión, es tiempo de cambio, es tiempo de meditación, es tiempo de tomar resoluciones que cambien nuestras vidas. Eso es lo que Dios está esperando y Dios nos está sacudiendo el día de hoy para que nosotros entendamos a través de esta prédica y de este pasaje de Malaquías que lo que nosotros tenemos que hacer es temer a Dios por sobre todas las cosas para agradarle, para que Él entonces pueda bendecirnos como Él quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Ya no escasamente, ya no con tribulación, ya no con mentiras, ya no con sufrimientos en nuestras vidas. Que vamos a pasar pruebas, definitivamente vamos a pasar pruebas. Pero ¿para qué Dios nos manda las pruebas? Para fortalecernos, para hacernos crecer, para aprobarnos y que nosotros pasemos a un nivel mayor ¿de qué? De poder, de autoridad y de estatura. Eso es precisamente lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos, que maduremos, que ya no seamos niños que nos conformamos con la leche liviana, sino que podamos nosotros tomar acciones de las cosas que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para Él, para gloria de Él, para que cada uno de nosotros verdaderamente seamos sal y luz en este mundo que se está perdiendo en medio de la oscuridad y de la pudrición. Sal, la sal evita que las cosas se pudran. La luz hace que la oscuridad retroceda. Dios es luz, Dios es amor, Dios es poder y quiere que cada uno de sus hijos y de sus hijas ejerzan esa autoridad. Ya basta de que nosotros veamos sufrimiento y necesidad alrededor de nosotros, de las áreas de influencia, que la gente siga perdida, engañada, confundida y que lo único que están ellos caminando es hacia un lugar de perdición eterna. Es tiempo que nosotros compartamos esas buenas nuevas de salvación con aquellos que están con nosotros y no permitamos entonces que las tinieblas sigan ejerciendo control y poder sobre este mundo caído. Levantémonos, Iglesia de Cristo, levantémonos. Es lo que Dios desea y espera de cada uno de nosotros. Si yo por ti, ¿quién contra ti? Dice su palabra. Amén. Dios no pretende que estemos sin pecados para que nuestras oraciones sean respondidas. Pero no debemos olvidar que solo aquellos que adoran en espíritu y en verdad honran su nombre, no aquellos que toleran y glorifican el pecado. Malaquías terminó su acusación contra el pueblo ofreciendo una advertencia. Aquellos que engañan a Dios del honor que se le debe a Él serán castigados, serán malditos. Así dice la palabra. ¿Estamos nosotros viviendo en maldición o estamos nosotros viviendo en bendición? ¿Estamos nosotros viviendo en cautividad o estamos nosotros viviendo en libertad? La libertad a la cual Dios nos ha llamado, la bendición a la cual Dios nos quiere que nosotros entremos a esa tierra que fluye leche y miel. Amén. Nehemías conocía a ese Dios temible y su oración fue: oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Nehemías 1:5. ¿Se dan cuenta ustedes entonces cómo los grandes hombres de Dios tenían y guardaban en su corazón ese temor reverente hacia Dios? Se refiere él a Dios de los cielos como fuerte, grande y temible. Y cuando eso es entonces la forma que nosotros y la actitud que nosotros tomamos, Dios guarda ese pacto con nosotros. Dios va a hacerse presente cuando nosotros tengamos necesidad. Él va a hacer por nosotros. Veamos nosotros otra oración poderosa, la oración de Daniel, capítulo número 9. Y dice Daniel: y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos.
Dios en su gracia y en su misericordia nos va a dar las fuerzas para que nosotros entonces guardemos sus mandamientos para no pecar contra Él. En la concordancia Oxford encontramos 15 pasajes de la Escritura en la que se nos manda a amar al Señor. Pero la misma enumera 46 pasajes en la Biblia donde el temor de Dios es una virtud. Interesante. Hemos nosotros minimizado la faceta del carácter de Dios y se ha abusado en los últimos tiempos de la gracia divina, al punto que casi no existe ya en su iglesia el temor a Dios. Aquellos que hablan de Él solo como un Dios de amor y misericordia, no dan toda la descripción de Dios como se presenta en la Biblia, como dije yo en el ejemplo de los ciegos que tocan este elefante. Nos pasa lo mismo, está sucediendo lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo ha aclarado. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. Necesitamos nosotros ese conocer a Dios. Necesitamos nosotros el conocer su palabra. ¿Por qué? Porque vamos nosotros a conocer la verdad que es Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que seamos libres de nuestras cadenas, de nuestros temores, de nuestras ataduras, de nuestras falsas creencias, de nuestra incredulidad. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, dice, fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Le hace falta fe a alguno de ustedes? Quiere decir que lo que les hace falta es leer la palabra de Dios. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice su palabra. Amén. Proverbios también dice, de la abundancia del corazón habla la boca, y del fruto de la boca del hombre, el vientre se llenará del fruto de la boca del hombre. Lo que nosotros confesemos, lo que nosotros digamos, es lo que va a entrar a nuestra boca para llenar nuestro vientre. ¿Qué estamos nosotros hablando? ¿Estamos hablando nosotros fe? ¿Estamos nosotros hablando la palabra de Dios? ¿O estamos hablando continuamente temor e incredulidad? Tenemos que cambiar. Podemos cambiar. Dios quiere que nosotros cambiemos. Aquí está la respuesta. En su palabra. Dice, y les decía, aquellos que piensan que solo Dios es un Dios de amor y de misericordia, están con una verdad, pero esa verdad no es la verdad completa. Él es también un Dios de justicia y venganza, y claramente se nos advierte en el Nuevo Testamento, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y así es como el mundo perdido se encuentra en este momento. Dios se ha apartado porque Dios detesta el pecado. Dios detesta a aquellos que no le reconocen, a aquellos que no le temen, a aquellos que no andan en sus caminos. Si bien es cierto que está esperando que cada uno de los hombres se arrepienta de sus malos caminos y vuelvan a Dios, pero por el momento Dios se aleja del pecado. Y por eso es que nosotros estamos viendo esas consecuencias del mundo actual. Estamos viviendo tiempos realmente difíciles. Estamos viviendo tiempos de oscuridad en que, porque la iglesia del Señor no se ha pronunciado y no se ha levantado, hemos permitido que las tinieblas continúen avanzando y tomando posesión de este mundo caído. Toda la enseñanza de la gracia sin ley, la fe sin arrepentimiento, de la misericordia de Dios sin ira, del cielo sin infierno, es una perversión de la verdad acerca de Dios. Se ha hecho una presentación liviana del mensaje de Dios, pero Dios es un Dios terrible, un Dios temible, un Dios de ira contra el pecado, un Dios que debe ser temido y debe hacer a los pecadores temblar. ¿Por qué ya no escuchamos prédicas sobre el Dios grande y temible de la Biblia?
Y es debido a que muchos pastores tienen miedo de decir la verdad acerca de Dios y temen que las personas no convertidas sinceramente no quieran oír hablar de ello. Se ha abusado del mensaje de la prosperidad, de la sanidad divina, de las añadiduras de Dios, y por ello el balance que necesitamos tener lleva a muchos al desenfreno y al pensamiento que todo se puede hacer porque Dios es un Dios de amor, lo cual es cierto, pero no es solo la cara de la moneda. La otra cara de la moneda es verdaderamente Dios es un Dios de temor, es un Dios de ira, es un Dios de poder, es un Dios que está esperando lo mejor de cada uno de nosotros y no se conforma con medias tintas como nosotros decimos. Él espera que nosotros nos esforcemos. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo todos los días de tu vida. Entonces vayamos nosotros y conquistemos esos montes que están delante de nosotros. ¿Ya? Caleb a sus 80 años le pidió a Dios fuerzas para conquistar esos montes. No hay edad para Dios. No pensemos que ya estamos muy viejos. No pensemos que somos muy jóvenes. No pensemos que somos mujeres que no nos van a tomar en cuenta. No pensemos que sabemos poco acerca de la palabra de Dios. Si Dios por mí, ¿quién contra mí? Y si Dios me dice que vaya y que hable y que diga y que ore o que yo destruya y derrame lo que tengo que derramar, es Dios el que habla por mí. Pero tengo que tener yo esa certeza que es Dios en mí y a través de mí que me está mandando a hacer esas cosas. No estoy hablando para que cada uno de nosotros imprudentemente hagamos cosas que Dios no nos está mandando a hacer. Tenemos nosotros que tener esa certeza en nuestro corazón y la única forma como nosotros vamos a tener esa certeza con nuestro Dios es teniendo intimidad con Él. Amén. Conocerlo, aprender a escuchar su voz, aprender a reconocerlo. Una mamá reconoce los gritos de su hijo cuando se pierde en el supermercado. Mamá, ¿dónde estás? Ella sabe que su hijo lo está llamando y ella lo que hace al darse cuenta que su hijo no está con ella, sale corriendo y busca hasta que lo encuentra. Así es nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros clamamos, Dios mío, ¿dónde estás? Quiero y necesito de ti. Él corre a nuestra presencia como ese hijo pródigo. Va a los brazos del Padre y el Padre corre, dice la palabra, a recibirlo y a abrazarlo. No pensemos nosotros que nuestros pecados, que nos hacen indignos delante de la presencia de Dios, es una barrera que no nos permite correr a nuestro Padre. Corramos a Él en las buenas y en las malas, en la necesidad como no en la necesidad. Dios nos está esperando y está anhelando ese momento de intimidad con cada uno de nosotros. Amén. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. No podemos nosotros vivir una doble vida. O le agradamos a Dios o no le agradamos. O caminamos en sus caminos o no caminamos en sus caminos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Este es un buen pasaje para que nosotros reflexionemos. ¿Dónde estoy caminando? ¿Dónde están mis deseos? ¿Dónde están mis anhelos? ¿Dónde está mi corazón? Las mentes carnales de los hombres no convertidos son naturalmente contra Dios. Y solo cuando nos sintamos condenados y perdidos ante el rostro del Dios grande y temible de las Escrituras, podremos nosotros llegar a ser convencidos de que necesitamos un Salvador. Es la única manera. Cuando verdaderamente nosotros nos demos cuenta que estamos perdidos, cuando la humanidad entera se dé cuenta que está perdida, va a clamar y Dios va a responder. Necesitamos un Salvador y nuestro Salvador se llama Cristo Jesús, quien murió por cada uno de nosotros para que nosotros recibiésemos vida a través de su sangre derramada. Hablar de un Dios temible y aterrador, un Dios de furia y fuego consumidor, asusta y ofende a mucha gente de la iglesia hoy en día.
tristemente, pero se equivocan al asustarse. Ello es nuestra garantía, como hizo Job, para caminar rectamente delante de Dios y temer ofenderle y desobedecerle. A lo largo de la Biblia, el temor del Señor se presenta como una de las más grandes virtudes y fue el éxito de los grandes hombres y mujeres de Dios. El temor de Dios es el fundamento del carácter de cada uno de nosotros, del corazón de nosotros, y que nos va a llevar entonces a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice la palabra. Es necesario para un arrepentimiento genuino ese temor de Dios y una verdadera convicción. Si no hay arrepentimiento, si no hay una verdadera convicción, entonces estamos engañados y creemos que somos salvos. Pero Dios nos libre que el día que nos presentemos delante del Señor, escuchemos aquellas terribles palabras que dice: apártate de mí, porque nunca te conocí. Y podríamos decir y autojustificarnos: Señor, pero en tu nombre sané, en tu nombre hice, en tu nombre volví. Y la respuesta será la misma: apártate de mí, porque no te conocí. Dios nos libre de caer en esa situación. ¿Por qué? Por caminar livianamente, por caminar engañados y creer que somos salvos, por pensar que caminamos rectamente delante de Dios y lo único que hicimos fue darle gusto a nuestras concupiscencias y a nuestros deseos carnales. Dios nos ayude, Dios nos ampare, Dios nos fortalezca y Dios nos atraiga a Él para que nosotros aprendamos entonces a caminar en temor y en temblor delante de Dios, de la misma manera como Nehemías, como Daniel y como Job lo hicieron, y como tantos grandes hombres de la Biblia. Hay 3 pasajes distintos de la Biblia que nos dicen que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y lo encontramos en Salmo 111, Proverbios 1 y Proverbios 9. Igualmente Proverbios nos dice que el temor a Jehová prolonga nuestros días y que el temor a Jehová es el camino al éxito y a la abundancia. ¿Tenemos nosotros necesidad de vivir? Sí. ¿Tenemos nosotros necesidad de crecer? Sí. ¿Tenemos nosotros de vivir en bendición y en abundancia? Correcto. Entonces, ¿qué dice la palabra? El temor a Jehová prolonga nuestros días. El temor a Jehová es el camino al éxito y a la abundancia. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas que hagas y que tengas salud así como prospera tu alma, dice el Señor. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. No pensemos que la prosperidad es una cosa que no viene de Dios. La prosperidad es una cosa que viene de Dios. Y que tengas salud, dice. ¿Y cuál es la condición? Así como prospera tu alma. ¿Cómo vamos nosotros a hacer que nuestra alma prospere? Creciendo a la medida y a la estatura de ese varón perfecto que Dios anhela y desea que cada uno de nosotros lleguemos a ser. Más en Él. No hay límite. El límite lo ponemos nosotros. En la medida en que nosotros nos esforcemos, en la medida que nosotros nos sacrifiquemos y traigamos estos sacrificios agradables delante de Dios, en la medida en que nosotros compartamos y pasemos tiempo, pero tiempo de calidad con nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para conocerle más, para saber quién es Él, para que nosotros aprendamos entonces que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Amén. Vemos a través de las Escrituras que los hombres y mujeres piadosos son mencionados como aquellos que han tenido temor a Dios. Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, a través de su experiencia y también de sus errores, dijo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Salomón se perdió, pero al final de cuentas reconoció que el temor a Dios era lo más importante para la vida de él y de cada uno de nosotros. En el libro de Romanos
nos narra la lista terrible de los pecados de la humanidad y dice que los pecadores perdidos no temen a Dios. Eso es cierto. Y el clímax final que muestra la depravación del corazón humano natural se da en estas palabras: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y es cierto. Aquellos que están perdidos no temen a Dios. ¿Ya? No hace mucho alguien me dijo: yo no tengo miedo a Dios. Una aseveración muy atrevida y demasiado altiva. Ofende escuchar a alguien, pero es más común de lo que nosotros creemos. Es muy común, desafortunadamente. Si pensamos que ellos aún creen y piensan que hay un Dios vivo y que es fuego consumidor. Dios los libre. Dios tenga misericordia de ellos y puedan ellos enmendar ese error. En su gran canción, Sublime Gracia, ¿se recuerdan ustedes de esa canción? John Newton, aquel hombre que era traficante de esclavos, aquel hombre que, cansado de ver el sufrimiento y la muerte de aquellas personas que tomaban ellos como esclavos para atarlos con cadenas y que se morían en esa travesía y lo único que hacían era arrojarlos al mar, ese hombre contrito de corazón escribe una canción y dicen que la melodía de esa canción, de ese himno, era el lamento y el llanto de esos esclavos. Sublime gracia, sublime gracia. Y dice: la gracia me enseñó a temer. Ese hombre lleno de remordimiento se convirtió al Señor y se convirtió en un grande pastor después. La gracia me enseñó a temer. Ningún pecador tiene o siente el temor de Dios a menos que el Espíritu de Dios le dé esa gracia especial. Aquel que no tiene miedo de Dios vive en el pecado. ¿Correcto? Ellos no pesan las advertencias de Dios y las consecuencias de la ira y del juicio de Dios. Hace 8 días la pastora Conchita predicó acerca del galardón grande de Abraham, Génesis 15. Y dice: Abraham estaba solo en la noche cuando Dios descendió y le confirmó el pacto. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. El secreto de Abraham, como de los grandes hombres de Dios en la Biblia, fue caminar en ese temor de Dios. Y ello lo hizo entonces merecedor de la promesa y de las bendiciones de Dios. ¿Quieres tú caminar entonces con un galardón grande? ¿Quieres tú ser como esos grandes hombres de la Biblia? Que su nombre fue escrito en este libro para que fueran ejemplo de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestra cabeza y pedirle: Padre amado, hoy, Señor, queremos pedirte perdón por ofrecerte sacrificios que no han sido agradables a ti hasta este momento, por tener una vida liviana, por tener una vida, Señor, en la cual nuestro interés no ha sido complacerte a ti, sino complacernos a nosotros. Y muchas veces te hemos utilizado. Muchas veces, Señor, hemos tomado las promesas de tu palabra y las hemos recitado livianamente como un amuleto, pensando que ellos iban a producir en nuestras vidas un cambio y un milagro. Tú, y solo tú, Señor, eres ese cambio y ese milagro que cada uno de nosotros hoy, con un corazón contrito y humillado, venimos a presentarnos delante de ti, pidiéndote, Señor, que tu gracia, que tu misericordia y que tu amor nos permitan llegar a entender cuán grande y temible eres tú, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Enséñanos a conducirnos en temor y en temblor delante de nuestro Padre Celestial. Enséñanos, Señor, a tener una comunión de intimidad y de amor. Amor con temor reverente. Amor
que representa que no queremos ofenderle, que no queremos contristarte a ti, Espíritu Santo, y que lo único que queremos es agradarte con nuestros pensamientos, con nuestras obras y con nuestras acciones. Gracias, 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 porque hasta aquí, Señor, a pesar de nuestros pecados, de nuestros errores y de nuestras iniquidades, tú no nos has consumido, tú no nos has desechado, sino has tenido paciencia con cada uno de nosotros para enseñarnos, Señor, lo que tú tienes por delante para cada uno de nosotros. Señor, hoy te decimos, aquí estamos. Y quiero que levantes tus manos y le digas al Señor: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para que tú enderezcas mi vida y me guíes y me fortalezcas y me llenes de tu Espíritu Santo para caminar rectamente en temor y en temblor delante de ti. Señor, te ofrezco mi vida. Tómala. Toma control de ella. Toma control de mis pensamientos. Toma control de mis acciones y glorifícate tú, Señor, en mí, para que yo pueda darte a ti toda esa gloria que tú eres digno de recibir y de tener. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre amado, y te damos muchas gracias diciendo amén, amén y amén.